10:35 de la mañana. El presidente Donald Trump ha impuesto un nuevo plan en el marco de su estrategia de la migración y tiene que ver con algo que se ha llamado la autodeportación. Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, dijo que la autodeportación es la forma más eficaz y rentable de salir de Estados Unidos para evitar ser detenido. Además, por un tema de costos, dicen ellos, en temas de procedimientos policiales y vuelos de deportación que tiene que financiar el gobierno de Estados Unidos. ¿En qué consiste la autodeportación? Van y le dicen al migrante, tome $1.000 a cambio de que usted se devuelva al país de origen. Hasta ahora esa ha sido la estrategia. ¿Qué tal ha salido? Pues no lo sabemos. Elena Olea es vicedirectora de la Organización de Alianza Américas. Doctora Olea, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Hola, buenos días, Juan Camilo. Gracias por la invitación. Usted lo puede hacer mejor que yo, doctora Olea, y es explicar en qué consiste exactamente el proceso que propone Trump, el proceso de la autodeportación. Bueno, la verdad es que la información que ha entregado la Secretaría de Seguridad Nacional es bastante limitada, pero lo que entendemos es que las personas se registran en la aplicación que antes se llamaba CBP-1, hoy en día se llama CBP Hogar o CBP Home, en lo cual las personas deben indicar su intención de salir del país. Lo que entenderíamos es que luego de indicarlo así, se pondrán en contacto con ellas y les ofrecerán el vuelo que les permita regresar a su país. Entendemos que luego de haber regresado efectivamente al país es que reciben la suma de los $1.000. Y por lo tanto, este anuncio ha dejado más preguntas que ha sido efectivo para comunicar una verdadera política del gobierno. Lo primero sería dejar de llamar esto autodeportaciones y llamarlas retorno voluntario. Ese elemento dignificante sería central para que fuera una política realmente exitosa, si esa es la situación en que se encuentran las personas que quieren optar por regresar por su propia cuenta. Claro, porque es decir, y comprendo su punto, doctora Olea, es decir, cuando le llamamos autodeportación, ¿es que tal vez el migrante se está incriminando en un delito? Las preguntas son: si la persona se inscribe, ¿corre algún riesgo de ser procesada penalmente, por ejemplo, por ingreso no autorizado? Eso no está, ahí no tenemos una respuesta. Si la persona quiere viajar con sus hijos que son ciudadanos estadounidenses, ¿cómo le garantizan la unidad familiar en el viaje? Ahí tampoco tenemos una respuesta. Si la persona regresa por su propia cuenta, pierde la posibilidad de beneficiarse de los programas de apoyo para las personas deportadas. Los países de origen van a ampliar sus programas para las personas que regresen por su propia cuenta. Todos esos interrogantes son absolutamente centrales para que las personas sientan que tienen control sobre el proceso. ¿Van a viajar en vuelos comerciales o en vuelos de personas deportadas? No sabemos. ¿Quién paga el vuelo? El gobierno estadounidense ha dicho que ellos asumen los costos, pero no es lo mismo viajar en un vuelo de personas deportadas que en un vuelo comercial. Eso sería una diferencia importante para muchas personas. Sí. ¿Qué tanto éxito puede tener este nuevo plan? Pues lo que tenemos es experiencias comparadas muy interesantes. España lo puso en práctica en su momento cuando tenía muchísimas personas migrantes ecuatorianas, por ejemplo, y no había empleos para esas personas en el país. Y ofreció un incentivo económico con un plan adecuadamente informado, que trataba a las personas con dignidad y respeto, que fue acogido por muchas personas que resolvieron regresar así por su propia cuenta a Ecuador. Estos programas existen en materia migratoria y son posibles. Lo que pasa es que es muy difícil para la administración estadounidense, que no ha tratado a las personas migrantes con la mínima dignidad y respeto que se merecen. Entonces, eso tendría que ser un cambio de actitud que sin duda podría generar más confianza en las personas en este programa y en que efectivamente van a recibir el incentivo económico y que van a ser tratadas dignamente. Claro. Doctora Olea,
Ustedes, digamos, ¿qué tanta acogida ha tenido esta propuesta dentro de los migrantes? La verdad que muy poca. Las personas que están en Estados Unidos han hecho grandísimos sacrificios personales y económicos para poder llegar al país. Muchas de ellas llevan décadas viviendo en este país, han creado familias, son miembros de comunidad, tienen empleo y para ellas es muy difícil pensar en irse del país. Un incentivo económico de $1,000 no les va a permitir realmente rearmar su vida en otro lugar y por lo tanto no resulta siendo una iniciativa viable. No tiene los suficientes alicientes, los suficientes Mm. acompañamientos y apoyo para las personas, que es lo que hace que las personas, a pesar de lo difícil que pueda ser, a pesar de la persecución y la demonización de las personas migrantes, están resueltas a quedarse. Esta es su casa, aquí han hecho una vida. ¿La medida ya está ejecutándose? O sea, ¿ya entró en vigor? El gobierno lo anunció y mencionó en el comunicado que una persona justamente de esta ciudad que se encontraba en Chicago habría salido de vuelta para Honduras, pero no tenemos, repito, más información de cómo se está poniendo en práctica y el número de personas que se puedan acoger a ello. Sí. ¿Qué tan cierto o qué costos representa, doctora Oleas, de acuerdo a su conocimiento, para el gobierno de Estados Unidos el ejercicio de la deportación? Porque este es uno de los principales objetivos que quieren con este plan, ¿no? Ahorrarse ese tema. Pues lo que han indicado de una parte es que el costo, el mismo comunicado lo anuncia, el gobierno estima que el costo de una deportación es de alrededor de $17,000 por persona. Lo cual por lo menos es interesante porque genera la pregunta de si esta es la mejor forma en que Estados Unidos puede utilizar los recursos cuando hay tantas necesidades de la población estadounidense que no son atendidas, cuando estamos viendo cortes al presupuesto de programas, por ejemplo, de asistencia para las personas que por razones de discapacidad o por edad no pueden, por ejemplo, trabajar. Entonces no tiene mucho sentido cortar estos programas y gastar los recursos en la deportación de personas, en su mayoría en edad laboral, que están contribuyendo a la economía nacional, que pagan impuestos y que representan un beneficio neto a esta sociedad. Muchos de ellos, además, padres de ciudad y madres de ciudadanos estadounidenses. Entonces, se calculan $17,000, por supuesto, la cifra es mayor, pero además hay garantías de debido proceso que se tienen que cumplir en cada uno de estos casos, lo que significa que los procesos de deportación son muy largos, el tiempo de privación de libertad es mucho más extenso de lo que el gobierno está considerando, de manera que yo creo que el costo está por debajo de lo que efectivamente es. Hay otra pregunta, doctora Olea, que me nace y es, pues, puede parecer un poco lógica, pero me parece importante aclararlo. ¿Esto es legal? ¿El Eh, procedimiento de eh, del regreso voluntario es legal? Sí, sí, o sea, sí, sería y podría incluirse un incentivo económico y no sería contrario a la ley. Es absolutamente posible. Sin embargo, su pregunta es muy válida porque vemos a un gobierno que actúa de manera mafiosa, amenaza, extorsiona y ahora en este caso ofrece un incentivo económico. Completa el paquete, ¿no? Claro. ¿Qué tanto de requerimientos legales en los procesos se están cumpliendo bajo este gobierno? Seguir un proceso apegado a la ley. Lo que estamos viendo es que no se está siguiendo ese procedimiento y hay casos muy conocidos como el de Kilmar Abrego García, que tenía justamente una orden judicial que prohibía que fuera removido a su país de origen, que fue desconocido. Tenemos otras situaciones de personas que están amparadas, por ejemplo, por el estatus de protección temporal, bajo el cual no pueden ser deportados, que sabemos que están siendo aprehendidos y estarían siendo deportados. Sabemos que lo mismo está ocurriendo con personas solicitantes de asilo que tienen la protección del principio de no devolución, que tampoco debieran estar siendo aprehendidas y ser devueltas a sus países.
lo cual por supuesto nos preocupa gravemente. Hay mucha presión de parte de la administración para que sus funcionarios cumplan una especie de cuotas, cuántas personas son aprendidas y efectivamente son deportadas. Porque el candidato Trump hizo anuncios grandilocuentes, desconociendo por supuesto la mecánica migratoria, y ahora no están pudiendo cumplir con esos anuncios. Pero también, y esto es importante mencionar, las comunidades están organizadas, han sido informadas, se prepararon, saben cuáles son sus derechos y los ejercen, entienden que no tienen que abrir la puerta, que no están obligados a contestar una pregunta, que tienen derecho a guardar silencio, que tienen derecho a un abogado. Y eso en muchos casos está logrando hacer la diferencia. Por eso ellos están tratando de desconocer estos estándares de debido proceso para poder cumplir con las expectativas de grandes números que tenía este gobierno. Y aquí ya para cerrar, tiene que ver con el tema de migración, no con el regreso voluntario. ¿Qué va a pasar, doctora Olea, si aquí se llega a comprobar que Estados Unidos incurrió en un mal procedimiento en cientos de casos, o así sea en uno o en dos, como hemos visto, por ejemplo, los que han sido deportados y los ingresan a la cárcel de El Salvador? Aquí han aparecido familiares diciendo: lo reconocí, es familiar mío, y resulta que no era ningún miembro del Tren de Aragua, que era barbero, que era, sí, su único pecado era ser indocumentado, pero no era un delincuente. ¿Qué precio puede pagar el gobierno Trump? En este momento hay aún procesos abiertos y hay órdenes judiciales que, por ejemplo, en el caso particular de Kilman Abreu García, ordenó que sea devuelto al país. Aquí hay expectativas de que se establezcan las responsabilidades respectivas y que ojalá estas personas sean puestas en libertad. Aquí hay responsabilidad de Estados Unidos por haber determinado que esas considerado, no entendemos cómo, con violación al debido proceso, que esas personas eran miembros de una organización criminal, y enviarlas a un tercer país. Ahí hay muchísimas dudas sobre la legalidad de esta medida y luego sobre bajo cuáles son las condiciones que están siendo privadas de libertad en El Salvador. Van a haber procedimientos judiciales que ojalá sean lo más expeditos posibles, porque debemos recordar que cada uno de estos días son días que estas personas están siendo injustamente privadas de libertad en una cárcel famosa por las violaciones de derechos humanos, y tenemos gran preocupación por la vida, la dignidad, la integridad personal de todos y cada una de esas personas que fueron injustamente llevadas a El Salvador. Sí. ¿Es la política más agresiva en temas de migración que usted ha visto? De este gobierno yo creo que sí, y lo que nos preocupa son los anuncios más recientes que están explorando otras colaboraciones para hacer lo mismo, incluido con Ruanda esta semana, por ejemplo. Y sin duda esta es la política más cruel de esta administración, que no tiene fundamento legal. Muy bien. Ahí estaba entonces la doctora Elena Olea, vicedirectora de la organización Alianza Américas. Ahora Trump propone este regreso voluntario para los migrantes, les paga $1.000, asume los costos del viaje para que el migrante que esté indocumentado pues levante la mano y diga que se devuelve a su país de origen. Doctora Olea, ha sido usted muy amable, gracias por estos segundos. Muchas gracias, Carlos.